Segundo, no. La dictadura la vimos como una enfermedad que le pasó a la democracia uruguaya. Fue un apartamiento de los principios constitucionales, tanto en la parte declarativa de los derechos como en la parte de organización institucional, porque se avasallaron las distintas facultades y competencias que tienen los distintos órganos de la institucionalidad democrática uruguaya. Todo en función de un poder militar sostenido por la fuerza de las bayonetas. Que no hubo una división de poderes. Por supuesto que no hubo. Además hubo una sustitución por ejemplo, de determinados delitos que se establecían que se establecen en la Constitución uruguaya, que pasaron a ser juzgados por la justicia penal militar, que era una justicia direccionada por las autoridades militares. Con respecto a la pregunta de la diferencia entre dictadura y totalitarismo, la dictadura es generalmente una expresión menos ambiciosa de transformación de la sociedad, sino de implantación de un Estado policíaco, pero que no conduce a transformaciones como sí lo hace el totalitarismo, que pretende transformar las estructuras del Estado, todas regidas, y de ahí viene el término, la totalidad de la vida social está regida por un órgano central en función de los principios que ese Estado tenga. Si es fascista, si es nazi o si es comunista, soviético, bueno, o chino, la estructura que ellos manejan es una estructura pensada, hecha en base a una doctrina que es la supresión de la libertad individual y la supresión de las garantías individuales. ¿Y cómo vivió en la dictadura? Y bueno, con algún sustito que otro, ¿no? De manera que, pero con la convicción siempre de salir adelante, de que se iba a terminar, porque teníamos la fuerza de saber que nuestros principios democráticos son principios que son universales, son más eternos que lo inmediato que era el alcance de la bala de un fusil. ¿Cómo veía la policía en ese tiempo? Y bueno, la policía también estaba desbordada, porque había muchos policías muy bien, buenos, pero habían muchos otros que se les había subido el humo y estaban bastante mareaditos y prepotentes, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de los partidos políticos? La reacción de los partidos políticos fue resistir a la dictadura. ¿Con qué medios? Con los que se podía en un estado policial, donde era muy difícil que se pudiera realizar, primero que nada que no se podían hacer, estaba suprimido el derecho de reunión, la libertad de expresión, etcétera. Entonces era muy difícil tener eso y además quien lo hiciera corría el riesgo de terminar en las mazmorras de la dictadura, cosa que ocurrió con muchos, ¿no? Que nos ocurrió. ¿Sufrió, digamos, algún abuso en el tiempo de la dictadura? Bueno, para mí un abuso fue no poder expresarme, no poder votar, no poder elegir a quienes yo estimaba que pudieran ser mis representantes en el gobierno, y el abuso de tener que restringirme en un montón de cosas que en un ambiente de libertad uno disfruta y muchas veces no se da cuenta que está disfrutando de eso, ¿no? ¿La dictadura fue causa de los Tupamaros? No. Los Tupamaros fueron anteriores, tal como dijo Ana. Ya en 1972 estaban absolutamente todos presos de nuevo, porque se habían escapado 2 veces en situaciones bastante dudosas, pero bueno, los Tupamaros estaban todos presos. Aparte, los Tupamaros no lucharon contra la dictadura, sino dentro de un gobierno democrático con rasgos muy autoritarios, como fue el gobierno de Pacheco Areco. ¿Y cómo se llegó al fin de la dictadura? Se llegó por el desgaste natural que tiene todo este tipo de procesos, en los cuales no existe un principio, sino lo que hay es un tratar de sostenerse en la impunidad
de todas las tropelías que ellos habían hecho, y porque además también entraba en el mundo en una etapa de amortiguarse ya un poco la situación internacional de Guerra Fría, a pesar que continuó un poco más. Pero no se olviden que ya en 1984, cuando se hacen las elecciones en Uruguay, faltaban solo 5 años o 6 para que cayera el muro de Berlín, ¿no? Que no cae solo, no cae porque alguien lo hubiera volteado, sino porque ya la Unión Soviética se había descompuesto, ¿no? Sí, fue el pacto del Club Naval en agosto de 1900, a principios de agosto de 1984, donde la comandancia del ejército, o sea, la cúpula militar, comandada por el general Medina, Hugo Medina, se reunió con representantes de partidos políticos, salvo el Partido Nacional, que se negó a concurrir mientras estuvieran presos Wilson y Juan Raúl Ferreira. Wilson Ferreira salió recién 5 días después de las elecciones, o sea que lo tuvieron preso hasta que no pudiera, para que no fuera candidato a la presidencia. De todas maneras, ese pacto del Club Naval, siempre se dijo que ahí se consagró la impunidad de todos. Recuerdo que participantes de la dictadura. Exacto, sí, sí, y que de ahí emerge esa famosa distinción cuando al general Sereñi le preguntan si el tema de la impunidad de los militares estuvo presente, y él dijo que estuvo sobrevolando, que estuvo subyacente. Y Siganda, del Partido Demócrata Cristiano, dijo que estuvo sobrevolando y que se atribuía un poco a la elevación hacia el cielo que pretendía el señor. Y después Sanguinetti, que dijo que surgía de la lógica de los hechos. Y ese término, la lógica de los hechos, está puesto en el primer artículo de la ley de caducidad. ¿Cuál es la diferencia entre la dictadura uruguaya y, por ejemplo, la chilena? Hubo diferencias en cuanto a veces al rigor, ¿no? Y a la cantidad, pero también a la cantidad de presos y de muertos. Pero también tengamos en cuenta que Chile es una población mucho más grande. ¿Y tuvieron más desaparecidos? Y estuvo sostenida la dictadura chilena, no solo por el ejército, sino que hubo un respaldo de sectores políticos de extrema derecha que existen hoy, que no es el de Piñera, porque Piñera fue enemigo de Pinochet, sino que hay otros sectores más bien de derecha. Y bueno, en Uruguay no. Uruguay todos los partidos políticos estuvieron en contra. Muchísimas gracias.